Quisiéramos preguntarle en primer lugar, si esto hubiera ocurrido en el pasado, ¿cuál hubiera sido el destino de estos estudiantes? ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, yo imagino que todavía estaríamos buscando los restos de los compañeros que se hubiesen atrevido a quemar esa parte del Ávila y otras acciones vandálicas que ellos han venido llevando a cabo. Y es un llamado que en efecto se le hace a la sociedad civil, se le hace al gobierno todo, a que se frene la impunidad, se frene el abuso, se frene esa actividad criminal y fascista que yo no diría estudiantes, sino sectores aprovechados por los partidos fascistas en este país vienen llevando a cabo. Hay que cesar la impunidad y saludo la iniciativa del presidente de hacer ese llamado. Delincuente que salga a la calle, bajo cualquier bandera, delincuente que debe ser inmediatamente controlado. Esto no criminaliza la protesta, que es algo contra lo cual se luchó mucho en el pasado reciente, contra la criminalización de la protesta. No, es que son ellos quienes han criminalizado la protesta. Son ellos los que le han dado un tinte en donde la protesta termina de tener sentido. Porque tú no ves por ningún lado que sea una protesta por el pasaje estudiantil, por ejemplo, que sea una protesta en solidaridad con los viejitos pensionados. Del Seguro Social. Del Seguro Social, que sea una protesta por niños desahuciados con cáncer. No, son protestas que si le busca la lógica, que alguien explique. Por ejemplo, ese día que queman esa parte de la Ávila, ¿por qué protestaban ese día? Por el no. No, es que es una propuesta. Estarían en su derecho de protestar en todo Pero caso. en efecto, si existe una propuesta del presidente de la enmienda constitucional que llama el sí, ¿por qué tú no organizas una serie de festivales, movilizaciones, actos, mítines, reivindicando el no? ¿Por qué tienes que pagar? ¿Por qué el Ávila tiene que pagar el que tú estés por el no? El Ávila es el que puso la protesta. Mañana matarán a los perros, pasado mañana a los gatos. Y los grupos ecologistas que de alguna forma existen en el país no se pronuncian. Verdaderamente es bien lamentable que eso pase en este país. Osli Hernández, que no vivió la represión del pasado, sino que está en otro contexto histórico, para su buena fortuna como dirigente estudiantil. El presidente Chávez hizo un llamado ayer a reprimir las manifestaciones. Realmente no quisiéramos calificarlo nosotros, sino escuchar las palabras del presidente Chávez como presidente del PSV, instando a los cuerpos de seguridad a tomar medidas más duras contra manifestaciones que efectivamente puedan incurrir en hechos. Palabras del presidente Chávez, ¿se está iniciando una política represiva hacia el movimiento estudiantil con estas palabras del mandatario nacional? Yo creo que primero no podemos llamar represión de la protesta a actos de vandalismo. O sea, una cuestión es que un grupo de estudiantes, de jóvenes, de factores políticos se organicen para llevar a cabo para elevar legítimamente su voz contraria hacia alguna reivindicación social determinada, o incluso para fijar su posición política en el contexto coyuntural que estamos previo a un proceso electoral. Pero otra cosa es que se atente contra derechos civiles de otros ciudadanas y ciudadanos, que se atente en este caso con derechos ecológicos, porque el Ávila es un derecho ecológico que tenemos todas y todos los venezolanos, y por eso es nombrado Parque Nacional. ¿Estas manifestaciones están atentando contra esos derechos? Por supuesto, en la medida que estas manifestaciones, primero, como bien lo planteaba acá el camarada, que no tienen o parecieran no tener una bandera clara que las motive, y en la medida que ellos busquen pues vincular a otros sectores, irrumpir en el derecho ajeno como si fuera parte del derecho propio para realizar sus actos de manifestación política, creo que debería haber alguna medida. Y yo sí quiero rescatar algo. O sea, una cuestión es identificar a la persona, detenerla y abrir el debido proceso de investigación, y otra cuestión es lo que sufrieron los movimientos estudiantiles del pasado, que era, bueno, el proceso del peinillazo, el proceso de la humillación, el proceso de la vejación. Pero es que tampoco se puede permitir que entonces la sociedad se invierta y entonces ahora sea el estudiante quien humilla, quien maltrata y quien daña a la fuerza pública. Porque en varias oportunidades hemos visto cómo funcionarios y funcionarios que pretenden resguardar una marcha terminan heridos, terminan con daños físicos producto de la agresión. ¿Perdón? ¿Cuál es la mitad? ¿Cuál es el justo medio? Yo creo que, es entre difícil, el derecho a manifestar de los sectores de oposición y el derecho del resto de la colectividad a que no se le violenten sus derechos. Yo creo que eso está en la medida en que nosotros pensamos en el otro, ¿no? O sea, en la medida que nosotros nos ponemos, comprendemos que el derecho propio tiene el límite precisamente del derecho ajeno,
y que, bueno, se puede realizar un proceso como uno de manifestación. Si nosotros queremos, bueno, trancar una calle, dejar habilitado un espacio para que, por ejemplo, ambulancias, carros con alguna emergencia puedan pasar, pero además tener un tiempo estimado para ello, y no convertirlo en el guarimbeo, que es de voltear los vehículos de otras personas, o si no, impedir el paso total de cualquier vehículo en esas condiciones. O sea, creo que nosotros debemos pasar o en este caso esos sectores, del acto vandálico al acto de la protesta política, y además, sobre todo, más allá del paso hacia la protesta, es tener la consigna clara y comenzar a evaluar cuáles son las formas reales para que los mensajes lleguen sin necesidad de atropellar a otras. La identificación forman parte de un plan. Yo creo que esos muchachos son manipulados por la dirigencia, que sí forma parte de ese plan. O sea, yo estoy segura que los compañeros que están ahorita dentro de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela están cónsonos y claros con el plan que están ejecutando. Que por un lado dicen que son pacíficos, pero por el otro tienen a los grupos de bandera roja dentro de las manifestaciones con armados o agitando para que se produzcan hechos vandálicos. Thank you.